Modelo operón. Un operón es un grupo de genes estructurales cuya expresión está regulada por elementos de control o genes promotor y operador y genes reguladores. Aquí podemos observar el modelo del operón y sus estructuras, su ADN regulador, promotor y operador. El modelo del operón. El promotor es la parte del ADN en donde se pega la ARN polimerasa antes de abrir el segmento de ADN a ser transcripto. Un segmento del ADN que codifica para un polipéptido específico se conoce como un gen estructural. Un operón consiste en un operador, que es el que se encarga de controlar el acceso de la ARN polimerasa al promotor. Un promotor es donde la ARN polimerasa reconoce el sitio de inicio de la transcripción. Un gen regulador controla el tiempo y velocidad de transcripción de otros genes. Y un gen estructural que codifican las enzimas relacionadas o las proteínas estructurales. El gen regulador codifica para una proteína que se pega al operador, obstruyendo al promotor y por lo tanto a la transcripción del gen estructural. Cuando se remueve la proteína represora, puede producirse la transcripción. El operador y el promotor son sitios de unión sobre el ADN y no se transcriben. Aquí podemos observar un esquema simplificado del sistema de operón. Tenemos al ADN, al gen regulador, al gen promotor y al gen operador, al gen 1, gen 2 y gen 3, que forman parte de los genes estructurales, y las señales de terminación. Los operones son inducibles o reprimibles, de acuerdo al mecanismo de control. El operón inducible, el operón lactosa, que abreviadamente se denomina operón LAC, es un sistema inducible. La proteína reguladora, el producto del gen regulador, es un reprocesor que impide la expresión de los genes estructurales en ausencia del inductor. El inductor en este caso es la lactosa. El operón lactosa, aquí podemos observar al inductor, al gen regulador, a los elementos de control que son promotor y operador, a los genes estructurales que son beta-galactosida, permeasa y transacetilasa. Y cuando hay lactosa en el medio intestinos de un mamífero durante la lactancia, esta funciona como inductor, se une al represor cambiando su forma, lo que evita que se pueda unir al operador. De este modo, la polimerasa puede transcribir los genes correspondientes. Este operón LAC solo se activa cuando hay lactosa en el medio. Aquí podemos observar el operón lactosa con inductor. Tenemos al ADN, ARN polimerasa, la transcripción que ocurre, la traducción, el plegamiento y obtenemos la proteína represora activa. Esto nos lleva a la lactosa, que ahí igual se transcribe, se traduce y se obtiene la beta-galactosida, permeasa y transacelitasa. Cuando no hay lactosa en el medio, la proteína represora se encuentra unida al operador, impidiendo la transcripción de los genes para las enzimas que metabolizan la lactosa. Aquí podemos observar el operón lactosa sin inductor. Tenemos que no hay transcripción
El represor impide el acceso de la ARN polimerasa al promotor. Operones reprimibles. Cuando un producto del metabolismo del triptófano, por ejemplo, está en cantidades suficientes, la bacteria puede dejar de fabricar las enzimas que lo sintetizan. En este sistema, el producto funciona como correpresor, uniéndose al represor, y de este modo detiene la síntesis proteica. Aquí observamos el operón triptófano. Tenemos al correpresor, que es el triptófano, al gen regulador, que es la proteína represora, a los elementos de control, promotor y operador, y los genes estructurales, EDCBA, y su significado. Aquí observamos el operón triptófano en presencia de triptófano con correpresor. Tenemos que no hay transcripción, el represor unido al TRP impide el acceso del ARNM polimerasa al promotor. Aquí observamos al operón triptófano sin correpresor en ausencia de triptófano. El operón, lactosa se transcriben juntos en un mismo ARNM, es decir, que los ARN mensajeros de bacterias suelen ser policitrónicos, poligénicos o multigénicos. Sin embargo, en eucariontes los mensajeros suelen ser monocitrónicos o monogénicos, es decir, corresponden a la transcripción de un solo gen estructural. El modelo operón. Jacob, Mondon y colaboradores analizaron el sistema de la lactosa en E. coli, de manera que los resultados de sus estudios permitieron establecer el modelo genético del operón, que permite comprender cómo tiene lugar la regulación de la expresión genética en bacterias. Jacob y Monod recibieron en 1965 el premio Nobel por estas investigaciones. Y aquí los tenemos a ellos dos, a Francois Jacob y Jacques Monod. Traducción. Es el proceso por el que la secuencia de nucleótidos de un mRNA determina la estructura primaria de una proteína. Tenemos al aparato decodificador, que es la secuencia primaria del polipéptido, a las ribosomas, que son el RNA-R más proteínas en lugar de síntesis. El RNA-T, que es el portador de aminoácidos. El RNA-M, que es el portador del mensaje cifrado. Y los factores adicionales. IF, EF, RF, enlaces fosfatos. La separación de componentes mediante centrifugación en gradiente de sacarosa, que es la velocidad de sedimentación. Aquí podemos observar a la ribosoma y su medida, que es de 25 nanomol. El ARN ribosomal. Podemos observar la subunidad mayor del ribosoma, el lugar de unión del ARNM, la subunidad menor del ribosoma. Tenemos al sitio P y al sitio A. Igual aquí tenemos al ribosoma, a la procariota y el eucariota. Tenemos de la procariota, que contiene de 120 nucleótidos a 2900, y del eucarioto tenemos que va de 120 nucleótidos hasta 4700.
El ribosoma es agregado macromolecular, proteínas y ARNR, 70 S en procariotas y 80 en eucariotas. Dos subunidades 50 con RNA, R, 23 y 5, 60, 5, 8 y 28 en eucariotas. Y las pequeñas que son de 30 S con RNAR 16 y 40 y 18 en eucariotas. Las tres moléculas de RNAR de E. coli se encuentran en el mismo transcrito de 5 a 10 copias del gen que codifica RNAR. Se obtiene en proporción 1:1:1. En eucariotas también se transcriben conjuntamente excepto RNAR 5 de melanogaster, 130 copias, RNAR, genes en tándem, cromosomas X y Y. El organizador nucleolar, que transcribe el RNA poli 1 y nucleolo, que es la mancha oscura del núcleo eucariotas. Lugar montaje de ribosomas entre dos copias consecutivas ADNA espacior. Mensaje. Algunos genes codifican proteínas, otros genes especifican al RNA, RNAT, RNAR y RNAC como producto final. Luego, un gen es una región de DNA que codifica RNA. Aquí podemos observar la estructura de la molécula adaptadora. RNAT es la región específica anticodón que se une a RNAM, codón. Las tRNAs T son muy semejantes. Tienen bases raras, lazos T, lazo anticodón y lazo dihidro-U. La carga del aminoácido es aminosil RNAT. El aminosil RNAT sintetasa específica para cada aminoácido es de 20. Durante la síntesis se reconoce al RNAT, su anticodón, y no el aminoácido. Aquí podemos observar una estructura del ARNT. Tenemos al aminoácido, al anticodón, los nucleótidos, el inicio y el final. La iniciación, el N-formil metionina, aminoácido inicial. En todas las proteínas tienen F-met en el extremo y N-terminal E. coli. El complejo de iniciación requiere un GTP. La subunidad 30 S más RNAM más RNAT más 3 factores de iniciación, 1F1, 1F2, 1F3. En eucariotas la caperuza es de 5'7-metilguanosina. Tenemos a los sitios A, P y E. El sitio A es el aminoácido, entra nuevo el RNAT. El sitio P, el peptidil, el crecimiento de cadena polipéptida. El sitio E marca la salida del RNAT desacilado. Aquí tenemos la iniciación de la translación. El elemento shine del ergano se encuentra en el extremo 5' del codón. Iniciador auge en RNAs M
policistrónicos de procariotas. El elemento es complementario a las secuencias presentes cerca del extremo 3' del RNAR16 del ribosoma procarioto. La elongación. Tenemos al segundo RNAT, que es reconocimiento mediante el enlace de hidrógeno codón-anticodón. Tenemos que requiere GTP más 2 factores de elongación, la formación de enlace peptídico, el peptidil transferasa, que es centro activo en 50, el extremo carboxil, que es un enlace rico en energía, del aminoácido en sitio P con extremo aminoácido sitio A. El RNAT vacío sin aminoácido es el sitio P. La translocación, el movimiento del ribosoma respecto al RNA-M, de modo que con cadena polipeptídica pasa de sitio P y sitio A que queden vacíos. Requieren GTP y factor EFG. Aquí observamos el proceso de elongación, que es de nueva entrada y de translocación, y la síntesis peptídica. En terminación tenemos un codón cisentido, no codifica ningún aminoácido, UAG, UAA y UGA. Tenemos al factor de liberación o terminación y un GTP que liberan la proteína del ribosoma y la disociación del ribosoma. Aquí observamos la estructura del ribosoma completa por polipéptidos, los ribosomas, al RNA-M, la cadena que va de 5' a 3', en donde inicia y en donde termina. Y vemos el crecimiento del polipéptido. Aquí observamos a la célula eucariota y la bacteria y cómo se conforman cada una. Aquí podemos observar cómo es una polirribosoma en un microscopio. El código genético es un número de bases por aminoácidos, es triplete. El experimento de Crick en el gen es tratado como mutágeno, proflablina. El soplamiento y puntuación, tenemos que son mutaciones conocidas que solo cambian en un aminoácido, al RNA-M, que es virus de necrosis, tabaco, codones justo para la síntesis de la proteína de membrana. Al descifrado del código Ochoa-Nirenberg, el RNA-M sintético in vitro enzima polinucleótido fosforilasa. Tenemos al poli-U, que es fenilalanina, las proporciones conocidas de nucleótidos, el uso de codones sintéticos en pruebas de unión. Aquí observamos el código genético y cómo se distribuye. El código es degenerado, tiene varios codones que determinan el mismo aminoácido. Son familias no compartidas de codones, son familias compartidas de codones. Número de tRNA 50, el apareamiento de la tercera base del codón no es rígido. La diferencia entre replicación y transcripción por un lado y traducción por el otro. Tenemos que en el primer paso del flujo de información de DNA a DNA o DNA a RNA es un lenguaje lineal y biyectivo y por lo tanto reversible, como lo muestra la existencia del fenómeno de retrotranscripción, pero el paso de RNA a proteína es irreversible. El código es degenerado y la proteína adquiere conforme se traduce.
una estructura no lineal tridimensional. Transcripción. Aquí podemos observar la expresión genética. Tenemos a la membrana plasmática, que dentro de ella se encuentra el ADN y sus procesos que se llevan a cabo, que es la transcripción y la traducción. Aquí podemos observar las diferencias entre el ADN y el ARN. Vemos cómo están compuestos sus nucleótidos a base de el DNA a base de desoxirribosa y el RNA a base de ribosa. Tenemos sus bases, que son timina, amina, citosina, guanina. Del RNA tenemos uracilo, adenina, citosina y guanina, y sus polinucleótidos. Aquí podemos observar el flujo de la información genética, mejor conocido como transcripción. ¿Por qué las proteínas no se sintetizan directamente desde el ADN? Tenemos que el sistema permite proteger en una mayor al ADN, que es el portador de la información. Es decir, que se utilizan copias de la información y no la original durante la producción de proteínas. Tenemos que también se puede crear múltiples copias de la información contenida en los genes, producción de muchas moléculas de ARN por gen y acelerar el proceso de traducción. Aquí tenemos la definición molecular del gen. Aquí podemos observar el ADN, el gen que va de promotor, inicia en promotor, luego la secuencia de código de RNA y en dónde termina. Aquí de igual manera podemos observar el gen y en dónde inicia y en dónde termina. Aquí observamos el proceso de transcripción, que de igual manera es donde inicia en el sitio promotor y en donde termina dentro de la estructura del ADN. Fue adoptado por la evolución para tener un mensajero capaz de llevar información almacenada en el DNA de forma parcializada, ordenada y regulada. El resultado de la transcripción es una molécula de RNA llamada transcrito. La transcripción tenemos que es el proceso de síntesis de RNA a partir de ADN. Sigue el mismo principio de apareamiento de bases que la replicación del ADN, pero se reemplaza la timina por el uracilo y en cada transcripción solo una de las cadenas del DNA se transcribe. La RNA polimerasa cataliza la adición de ribonucleótidos al extremo 3' de la cadena de RNA, de modo que esta última es antiparalela a la cadena molde de DNA. Aquí observamos a la transcripción de DNA a RNA. Observamos el gen que pasa a ser mensajero debido al RNA-M, luego pasa la traducción en el ribosoma y llegamos a la proteína. Aquí observamos el ARN polimerasa de una célula procariota. Los requerimientos tenemos que son 4 ribonucleótidos de 5' trifosfato, que son ATP, GTP, UTP y CTP. Se dan en presencia de magnesio 2+,
La enzima también se lleva ZN2 y el molde del DNA y la copia en dirección de 5' a 3'. La RNA polimerasa se lleva a cabo en la transcripción utilizando un molde de DNA. Aquí observamos la burbuja de transcripción. El ARN polimerasa o transcriptasa. Observamos el núcleo central de la enzima más el factor sigma nos da un holoenzima. El ARN polimerasa es una de las enzimas más grandes que se conoce. Consta de 5 subunidades: 2 alfa, beta, beta prima y sigma. La enzima completa se denomina holoenzima y se divide en dos componentes principales: la enzima central, denominada core, formada por las subunidades 2 alfa, beta y beta prima. El factor sigma, el polipéptido sigma. Aquí observamos los elementos importantes de promotores procariotes y eucarióticos. Aquí la RNA polimerasa de procariota y cómo se une al promotor. Tipos de ARN polimerasa. En eucariontes hay diferentes polimerasas encargadas de sintetizar distintos tipos de ARN. La ARN polimerasa 1 sintetiza los precursores del ARN ribosómico. El ARN polimerasa 2 produce ARN heterógeno nuclear que tras el procesamiento da lugar a los ARN mensajeros que se traducen a proteínas. La ARN polimerasa 3 transcribe los precursores de los ARN transferentes, los ARN nucleares y citoplasmáticos de pequeños tamaños y los genes para el ARN5S, que forma parte de la subunidad grande de los ribosomas. La RNA polimerasa no necesita un cebador para iniciar la síntesis, pues esta se une al DNA en una secuencia específica. El promotor que define el punto de inicio de la transcripción y su dirección. El ARN en polimerasas en eucariotas. Tenemos a la ARN polimerasa 1 que transcribe los genes para los ARNs R18S, 5.8S y 28S. La ARN polimerasa 2 transcribe los genes codificadores de proteínas y algunos genes para RNNP. La ARN polimerasa 3 transcribe genes ARNT, genes ARNR5S y los restantes genes ARNNP. Aquí observamos la estructura de la subunidad que establece contacto con las secuencias promotoras -10 y -35. Las etapas en la síntesis del ARN mensajero con la finalidad de ordenar el estudio de la transcripción se basa en 3 etapas. La etapa 1 es la iniciación, que es la unión del ARN al promotor y da inicio de la síntesis. La segunda etapa es la elongación de la cadena de ARN mensajero. La tercera etapa es la terminación de síntesis y liberación de cadena de ARNM. Aquí observamos una imagen de la iniciación de la transcripción en procariotas. Aquí de igual manera vemos el inicio de la transcripción. Aquí observamos la secuencia parcial de un gen y su mensaje en el RNA.
Tenemos que la secuencia RNA-M es complementaria a una de las hebras de DNA templado. En la primera hilera encontramos que la hebra es no complementaria. Esta va de 5' a 3'. Y la segunda es hebra templado, que va de 3' a 5'. Y la tercera hilera es RNA-M, que va de 5' a 3'. Aquí observamos un ejemplo de complementariedad de hebras de DNA de no molde, de molde y transcrito de RNA. Aquí observamos el proceso de transcripción en eucariotas en forma de esquema. Aquí observamos la región promotora del DNA y podemos observar las polimerasas de doble hélice y la enzima core. Aquí observamos el proceso de transcripción en eucariotas, que es el desplazamiento de nucleosomas. Tenemos el experimento que prueba que durante la transcripción el octámero de histona es desplazado de DNA y vuelve a unirse en una nueva posición al nucleosoma organizado en una posición específica. El RNA polimerasa que se une al promotor. La RNA polimerasa se transcribe hasta el terminador y el nucleosoma se rehace en una nueva posición. Aquí observamos la elongación de transcripción en procariotas. Aquí la terminación de transcripción de ARNM en eucariotas. Vamos a observar el corte o empalme de splicing. La RNA polimerasa se mueve a lo largo del molde sintetizando la RNA hasta que encuentra una secuencia terminadora. En este punto se deja de añadir nucleótidos a la cadena naciente de ARN, liberando el producto completo que se disocia del DNA. Aparte de la terminación dependiente de secuencias de ADN, tenemos que se han encontrado diferentes formas de terminación en bacterias. Tenemos la terminación intrínseca o independiente, que depende de la estructura que adquiere el transcrito primario, formando una horquilla de secuencias palindrómicas y una sucesión de residuos de uracilo. Tenemos la terminación dependiente de RHO, que necesita la adición del factor Rho, que funciona como auxiliar a la RNA polimerasa. Aquí observamos la terminación intrínseca y un esquema de la terminación dependiente de Rho. La terminación de transcripción en procarióticos tenemos que es independiente de Rho, y aquí podemos observarlo en este esquemita. Aquí observamos la terminación de transcripción de procarióticos dependientes de Rho. Podemos observar la proteína P al RNA mensajero, y podemos observar que se lleva a cabo ATP. Aquí observamos los elementos importantes en un ARN eucariótico. Tenemos al código de región, la cola poli A y el CAP. Aquí observamos los transcriptos de procariotas contra eucariotas. Podemos observar que una es polipéptida y una es ARNM.
Replicación del ADN. Para la replicación del ADN tenemos que son de tres tipos: la conservativa, dispersiva y semiconservativa. La conservativa es la cadena madre que se duplica y la original va a una célula y la replica a otra célula. La dispersiva son fragmentos de la cadena madre que se van a una célula y fragmentos de la nueva a otra. La semiconservativa es una hebra de la molécula madre que se duplica y va de una célula junto a la duplicada, mientras que la otra hebra de la molécula madre se duplica junto a su réplica, va a otra célula. Y a continuación vamos a ver unos modelos estructurales de cómo son. Aquí podemos ver a la conservativa, donde ocurre la replicación. Aquí la teoría dispersa. De igual manera observamos el ADN original, el ADN copia y el ADN copia. Aquí podemos observar la teoría semiconservativa, en donde tenemos el ADN original, el ADN copia y original, y ADN original y copia, donde igual en este ocurre la replicación. La replicación es un proceso previo a la división celular. Si cada célula se va a dividir, se necesita replicar el ADN. La replicación consiste en la formación de nuevas cadenas de ADN a partir de desoxirribonucleótidos y utilizando la información existente en una molécula de ADN vieja. Estas nuevas cadenas se van a repartir de manera equitativa entre cada una de las dos células hijas, formadas en el proceso de la división celular. Las enzimas que llevan a cabo la síntesis de ácidos nucleicos solo son capaces de hacerlo en sentido 5'3'. La replicación es un proceso muy complejo, pero se desarrolla con gran fidelidad. La copia de secuencias de millones de pares de bases se realiza con una tasa de errores prácticamente insignificante. Los componentes necesarios son desoxirribonucleótidos trifosforilados de ATP, de GTP, de CTP y de TTP. En proteínas de iniciación y fijación, SSBP, Single Strand Binding Protein, fijación a la cadena, enzimas como helicasa, que rompe los puentes de hidrógenos, topoisomerasa, que elimina las tensiones y superenrollamientos, el RNA polimerasa, que es la síntesis del cebador, ARN del 10 al 30, el DNA polimerasa 3, que es la reina réplica y conductora, el DNA polimerasa 1, que es la reparadora y sustituye el cebador, y la ligasa, que une los fragmentos de Okazaki de la retrasada.
Estas son las fases de replicación de las procariotas. Sería iniciación, elongación y terminación. Aquí observamos la helicasa hexamérica de bacteriófago, que está reconstituida en 3D a partir de micrografías electrónicas o de un modelo de ADN. En las bacterias existe un solo origen de replicación denominado orici, y a partir de este único punto de origen la replicación progresa en dos direcciones, de manera que existen dos puntos de crecimiento u horquillas de replicación. Aquí podemos observar el cebador primer, el fragmento de Okazaki, la hélice conductora y la hélice retardada dentro de la replicación bidireccional. Iniciación: reconocimiento del sitio de inicio de replicación, separación de las cadenas parentales de ADN, estabilización parcial de esas cadenas como cadenas sencillas de ADN. Tenemos que se forma el complejo de iniciación, comienza la síntesis de ARN cebador, tanto en la cadena retardada como en la cadena conductora. Aquí observamos los fragmentos de Okazaki, de igual manera en cadena líder y en cadena rezagada. Replicación semiconservativa del ADN. La replicación del ADN en procariotas es bidireccional, ya que a partir del punto de origen progresa en dos direcciones opuestas, existiendo en dos puntos de crecimiento u horquillas de replicación. Cuando se mira solamente una de las horquillas de replicación, una de las hélices se sintetiza de forma continua, la hélice conductora, también llamada hélice líder, mientras que la otra hélice se sintetiza de manera discontinua, hélice retardada, a base de fragmentos cortos o fragmentos de Okazaki. Como una hélice se sintetiza de forma continua y la otra lo hace de forma discontinua, se dice que la replicación es semidiscontinua. La elongación: tenemos que el ADN polimerasa 3 actúa en ambas cadenas y se forman las cadenas continua y fragmentos de Okazaki discontinuos. Aquí observamos la síntesis de semidiscontinua. En la primera tenemos al cebador primer y la hélice conductora, el fragmento de Okazaki, la hélice retardada y la hélice conductora. Las proteínas que se unen al ADN de cada síntesis provienen de las cadenas que suelen enrollarse. Aquí observamos la doble hélice de ADN, los puentes de hidrógenos que se rompen y la hélice se abre. Tenemos que cada cadena de ADN actúa como molde para síntesis de nueva cadena complementaria. De eso pasamos a la replicación, que produce dos hélices dobles de ADN, cada una con cadena nueva y vieja. Aquí observamos el ADN polimerasa, al cebador, la cadena anterior y la nueva cadena de ADN. Todo esto dentro de una misma estructura de ADN que va de 5' a 3'. La replicación siempre se produce en sentido 5' a 3', siendo el extremo 3' OH libre el punto a partir del cual se produce la elongación de ADN. Terminación: tenemos que el ADN polimerasa 1 degrada los cebadores y los reemplaza por ADN complementario. La ADN ligasa une todos los fragmentos de ADN de Okazaki. Una cualidad de todas las ADN polimerasas es la precisión
con que se realiza la replicación, estimándose en Escherichia coli que comete un error en uno cada 109 a 1010 nucleótidos, lo cual en el cromosoma de Escherichia coli supone un error cada 1000 a 10.000 replicaciones. Estos errores son corregidos por las mismas polimerasas mediante una actividad enzimática independiente. La actividad exonucleasa 3'-5'. Esta actividad les permite eliminar el último nucleótido incorporado si este es erróneo, para a continuación seguir con la polimeración. Esta capacidad de corrección mediante la discriminación entre bases correctas e incorrectas mejora la precisión de replicación. Se añade el hecho de que además existen otros sistemas de corrección que actúan después de acabada la replicación. Se puede observar la fidelidad y garantía del proceso. Esto es muy similar a lo que ocurre en procariotas. Las histonas antiguas se fusionan con la hebra conductora en un gran número de replicones u horquillas. Es más lento 10 veces. Fragmentos de Okazaki más pequeños generalmente contienen 135 nucleótidos. Ocurre durante la interfase en el periodo o fase S del ciclo celular. Ocurre siempre en el El proceso de replicación ha de ir acompañado por el proceso de síntesis de histonas, ya que en cada ciclo de replicación no solo se ha de duplicar el ADN, sino también las histonas. Las enzimas que desarrollan ambos procesos son distintas, pero han de ir coordinadas, ya que la velocidad debe ser igual. Las histonas recién sintetizadas se incorporan a la molécula de ADN que lleva la hebra retrasada, mientras que las viejas histonas permanecen en el dúplex que lleva la hebra conductora. La replicación de ADN en eucariontes. Los fundamentos de la replicación del ADN son similares entre bacterias y eucariontes con los seres humanos, pero también hay algunas diferencias. Los eucariontes tienen varios cromosomas lineales, cada uno con múltiples orígenes de replicación. Los seres humanos pueden tener hasta 100 millones de orígenes de replicación. La mayoría de las enzimas de E. coli tienen contrapartes en la replicación eucarionte del ADN, pero una única enzima de E. coli puede ser representada por varias enzimas en eucariontes. Por ejemplo, hay 5 ADN polimerasas humanas con papeles importantes en la replicación. La mayoría de los cromosomas eucariontes son lineales debido a la forma en que se hace la cadena rezagada. En cada ronda de replicación se pierde un poco de ADN en los extremos de los cromosomas lineales. En cada ronda de replicación. Aquí observamos un modelo estructural de la cromosoma de eucariota replicándose. El replisoma es un complejo formado por todas las enzimas que intervienen en el proceso de replicación. La replicación del ADN en las eucariotas se van completando hasta llegar al telómero. Este es el extremo del cromosoma, y al eliminar el último ARN cebador, la cadena retardada queda incompleta, ya que el ADN polimerasa no puede completar el hueco por no poder hacerlo en dirección de 3' a 5'. Esto hace que el telómero se vaya acortando cada vez que la célula se divide, lo que está asociado a procesos de envejecimiento y muerte celular. Cuando se elimina el último cebador de la ADN polimerasa no podrá rellenar el hueco. Al no poder sintetizarla en dirección de 3' a 5', esto se va a asociar al envejecimiento y la muerte celular. Debido a esto, el extremo del cromosoma, el telómero, se va acortando cada vez que la célula se divide.